Good afternoon and welcome to the San Sebastian Film Festival. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Festival de Cine de San Sebastián. Hoy vamos a tomar un café con Mariel Vaqueiro, directora de fotografía de Fauna, película de Nicolás Pereda, hecha en Canadá y México y que compite por el premio Zabaltegui Tabacalera. Buenas tardes, hola, Mariel. Te voy a hacer una primera pregunta que tiene que ver con cómo te encontraste con Nicolás Pereda, si os conocíais de antes o si es esta vuestra primera colaboración. Bueno, hola, gracias. Sí, bueno, Nicolás y yo nos conocemos desde hace muchos años, no sé, quizás nuestros 18 por ahí, preparatoria, pero en términos de amistad, nunca habíamos colaborado, esta es la primera vez. Y al igual que los actores, el grupo de actores con el que Nicolás trabaja en todas sus películas, también los conozco desde hace muchísimos años, pero nunca en el mundo del cine, digamos, del trabajo. Entonces esta fue la primera vez y un poco así llegué a trabajar, porque somos viejos conocidos y me parece que Lázaro Gavino fue el que le propuso a Nicolás, bueno, Mariel está, a lo mejor está libre, puede hacerlo, quiere hacerlo, etc. Y ya, hablamos, Nicolás me habló desde Nueva York, que estaba viviendo ahí, yo en Berlín, los dos nos encontramos en el DF y a filmar, básicamente, así fue. Voy a contar ahora un poquito algunos datos sobre Nicolás Pereda y su trayectoria, por explicar también al público que es una trayectoria larga, o sea, son como muchos años de trabajo, 15 títulos entre largos y cortometrajes y presencia en muchos festivales internacionales, pues Cannes, Venecia, Rotterdam, Marseille, Viena o el Cinemaldi también. En 2009 estuvo en una de las secciones de cine en construcción y después posteriormente en Horizontes Latinos, también de este festival. Te voy a preguntar ahora que nos cuentes, Mariel, ¿cómo definirías esta película para el público que no la ha visto? ¿Qué es Fauna? ¿Qué cuenta Fauna? Pues yo creo que Fauna es una película enigmática que cruza dos historias que aparentemente no tienen nada entre sí, pero finalmente sí. Es en principio una familia que se reúne, los hijos van a visitar a los padres, los hijos también hace mucho tiempo no se ven, los dos hermanos, hermano. Y al empezar el hermano a contarle el libro que está leyendo en el momento a la hermana, nos metemos a la siguiente historia, que es un poco más ficcionada, por así decirlo, y es un poco una historia de misterio y desaparición, un poco reflejando la violencia que se vive en México también. Pero de una manera, como dije al principio, muy enigmática y muy a la Nico Pereda, diría yo. Esto que has dicho es interesante, lo de a la Nico Pereda. Igual podemos hablar un poco de eso. Una de las características de su cine suele ser trabajar casi siempre con el mismo equipo, sobre todo el equipo actoral, ¿no? Ahí están siempre Gabino Rodríguez y Luisa Pardo, que aparecen en muchas de sus películas, sobre todo Gabino en casi todas las películas. ¿Cómo fue entrar a una familia que lleva más de 15 años trabajando y cómo te acogieron ahí? Entiendo que, bueno, que la amistad también estaba dada, tú lo has explicado antes, pero claro, es una familia ya con mucha experiencia. Sí, definitivamente, es lo que comentaba un poco ayer, ¿no? Que pues yo era la que me sentía un poco, pues sí, era la nueva ahí, digamos, ¿no? O sea, porque por más de conocernos todos estos años, ellos sí ya tienen como una metódica de trabajo muy hecha, ¿no? Y se entienden perfectamente. Entonces yo era un poco la que tenía que entrar al juego y a veces sí se siente un poco esa diferencia, ¿no? Como intentar entender un poco más o pescar las cosas mucho más rápido sin esperar que alguien te dé una explicación previa, ¿no? Entonces sí sentía yo esto, pero a la vez fue como súper interesante y enriquecedor ver cómo funcionan ellos trabajando, ¿no? O sea, para mí era muy rico estar detrás de cámaras y observar no nada más cómo los actores se desenvuelven, sino también Nico al lado mío es como un triángulo perfecto
Sí, la verdad fue bastante disfrutable esa parte. Esto es un lujo tenerte porque generalmente estamos acostumbrados a ver las películas de Nico en pantalla, ¿no? Una vez hecha, y podemos tener una idea de lo que es su cine. Esto lo que decías tú, a lo Nico, ¿no? Pero ¿cómo es a lo Nico detrás de cámara? ¿Cómo trabajáis con él en el set? ¿Cómo planificáis las escenas? ¿Cómo planificáis los movimientos de cámara? Pues fue todo, yo diría que muy orgánico, porque eso, o sea, nos vimos en el DF, prácticamente tuvimos unas cuantas horas para platicar de un poco, digo, yo ya había leído el guión, obviamente, pero nada de cosas técnicas, digamos, ningún shooting, ni ningún tipo de lenguaje, ni mucho. O sea, fueron como realmente 4 escenas específicas quizás que él tenía muy fijas en la cabeza. Lo demás fue como, bueno, pues ahí vemos, ¿no? Y fue 2 días después agarrar el auto e ir hacia la locación que está como a 5 horas del DF, más o menos. Llegar a las locaciones que Nico sí conocía, pero yo no, ni ninguno de los actores. Verlas por primera vez, pensar un poco de mi lado la cosa técnica, luces, cómo voy a resolverlo de la forma más orgánica también. Y ahí un poco hablar de cómo podrían ser las posibilidades, pero tampoco tanto. O sea, creo que la puesta en cámara fue en el momento en el que empezamos a rodar y en el momento en que los actores estaban ahí diciendo sus líneas. Y tras las repeticiones de toma 1, toma 2, toma 3, así es que se fueron como que formando las secuencias. Creo que sí, yo diría que fue, sí, yo lo sentí muy natural, sin preparación realmente. Yo no sé si Nico suele trabajar así, porque pues es la primera vez que trabajo con él. Yo por las películas que he visto de Nicolás siento que a lo mejor hay un poco más de movimiento de cámara, pero tampoco lo podría asegurar. Entonces no sé si en ese sentido fue una forma de trabajo nueva para Nicolás, pero bueno, sí, así fue, más o menos. Hay algo que has dicho respecto a las repeticiones, toma 1, toma 2, toma 3, que casi tiene que ver con uno de los temas de Fauna, ¿no? Esas variaciones sobre el mismo tema. ¿Tú ves relación entre cómo trabajasteis detrás con esto de repetir tomas, ir buscando, y la película que tuvimos oportunidad de ver ayer y que estos días vamos a poder seguir viendo en San Sebastián? ¿Ves esa relación de que la repetición también estaba, ese juego, ¿no? Bueno, del juego, la idea del juego también, ¿estaba también en el set? Sí, no lo había pensado. Creo que esa idea del juego, sí, porque teníamos que ser flexibles, ¿no? También a la hora de tener, hay una escena en particular donde hay más, bueno, hay un par de varios personajes en escena, ¿no? En donde pues todos se mueven quizás a distintos lugares, entonces siento que esa libertad se tenía que tener y eso me remite a la cosa de juego, como dices, ¿no? La cosa de repetición, no sé, a lo mejor no lo había asociado, pero puede ser, no sé, a lo mejor esa sería una pregunta más para los actores, quizás, ¿no? Ayer también comentábamos y en la sala se notó en el primer pase el sentido del humor. O sea, es una película donde el público se lo va a pasar bien porque te sorprende todo el rato y quizá el cine de Nicolás siempre lo ha tenido, ¿no? Siempre ha tenido ese toque, sobre todo con Gavino como personaje que le acompaña, ese toque de humor, pero extraño también a su estilo. Ayer lo hablamos, ¿no? ¿Cómo fue ese sentido del humor también en el set? ¿Estaba presente? Uno intuye que sí, porque al ser tipos de película que no están tan planificadas como otro cine, uno puede intuir que sí, pero ya que estás, ¿nos puedes contar cómo fue, si se trasladó también? Bueno, sí, yo creo que el humor está ahí. O sea, de entrada, la relación que tienen fuera de cámaras los que son este grupo, que son Lagartijas Tiradas al Sol, que es el grupo escénico de Gavino, Paco y Luisa, y Mariana, ellos de entrada ya tienen como una relación muy de juego, ¿no? O sea, es como muy juguetona, hay mucho humor siempre. Entonces, eso creo que ya pone una atmósfera específica, ¿no? Pero bueno, después al entrar a la temática y a los diálogos de la película, pues sí, definitivamente hay muchos momentos muy, muy chistosos, ¿no? Que creo que todos en el set
pues no, o sea, es inevitable. Y eso siento que hace la película muy disfrutable, pero también auténtica, ¿no? O sea, a la hora de rodar me refiero, como que no… Sí, uno siente que es una cosa que se va dando sin forzar nada, un poco. Entonces siento que esa es un poco la virtud de esta película y quizás del cine en general de Nico, ¿no? Ayer nos contabas también que acompañaste la corrección de color después. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Nico, ¿no? ¿Hacia dónde llevasteis la película? Yo, por describir un poco el paisaje, diré que es una película ambientada, bueno, igual tú nos puedes especificar más, ¿no? Pero como en mitad del campo, hay secuencias de día con sol, hay una llegada en coche estilo road movie a su manera, después hay también interiores de bar. Ese es como un poco un ambiente general que hay como en la película, pero ¿cómo fue todo esto en set? Sí, yo creo que yo tenía pensado, o sea, siempre planeado que, o sea, más bien sabía que iba a trabajar con mucho sol, porque es como una zona desértica donde la luz es muy fuerte, que afortunadamente ya te había tenido oportunidad de filmar ahí o cerca, entonces medio sabía un poco a qué esperarme. Aunque tampoco llevaba mucho equipo de iluminación, ni mucho menos, sobre todo porque teníamos poco tiempo y porque yo intuía un poco cómo trabaja Nico y los actores, que no, pues sí, como que la artificiosidad del cine, toda esta cosa técnica, creo que no pega mucho con ese cine. Entonces fue como muy trabajar con las locaciones que había, casi con lo más posible luz natural. Y sí, o sea, y eso dio pauta que en la corrección de color que decías no hubo mucha corrección, o sea, más bien un poco Nico y yo nos hicimos un poco bolas pensando más como en la coloración tal cual, ¿no? Si era como muy cálida, muy poco cálida, muy no sé qué, como que ahí hicimos varios intentos, pero bueno, a la hora que definimos ese primer color, digamos, ya nos fuimos con el resto de la corrección bastante rápido. Yo no sé si no creo que Nico tuviera algo en mente ya antes de llegar a la sala de corrección, creo que fue un poco ahí. Y yo igual, ¿no? Así fue. Mariel, tu carrera está dividida entre México y Alemania. Y ahora has tenido oportunidad de trabajar por primera vez con Nico, que es un cine muy libre, como vamos viendo y como verá el público también en pantalla. ¿Qué diferencias ves? O sea, ¿es un director tan único como creemos? Creemos siempre que sí por los resultados en pantalla, ¿no? Pero los ejemplos que has tenido de trabajos en Berlín o quizá otros trabajos en México dan esa dimensión de esto es algo muy especial, es algo muy de equipo ya formado, de familia, y hacer cine con Nico también es una manera de hacer cine a lo Nico. ¿Esa sensación la tienes tú también? Sí, sí, definitivamente. Yo igual te lo comentaba ayer, yo hasta ahora suelo trabajar mucho con la preparación, ¿no? O sea, la preproducción es una parte muy importante en mi trabajo y que disfruto mucho también, ¿no? Pero tener como todo lo más preparado posible, ¿no? Me hace sentir como un poco más cómoda. Entonces, a la hora de filmar con Nico, que no era para nada el caso, no básicamente pues eso, sin ver locaciones, sin tener un storyboard o nada, pues sí estaba un poco asustada, digamos, de que igual y no iba a poder, ¿no? Que era un método que yo no hago. Pero ahora que fue así y darme cuenta que sí pude y que fue muy orgánico y muy disfrutable, es como definitivamente ahorita diría que es la película como más particular en ese sentido, ¿no? Yo no sé si tenga que ver o haya una diferencia de ser Europa y México, pero más bien diría de las películas que he hecho, ¿no? Y sí, o sea, con las personas que he trabajado en Europa o en Alemania es totalmente diferente, aunque hemos repetido actores también, o sea, es un director que repitió actor y esto sí creo que es un método de trabajo distinto. Sí que me gustaría preguntarte ahora también, en esta carrera que llevas en dos lugares, ¿con qué otros directores mexicanos o directoras o has trabajado o tienes también ganas de trabajar y también directores que veas que están también proponiendo quizá otras maneras de abordar el cine y el lenguaje, ¿no? ¿Tienes por ahí nombres que te van sonando o con quien quizá vaya a haber proyectos de futuro?
No, pues ahora en México trabajé en proyectos relativamente pequeños, pero en películas que han tenido sus buenos paseos en festivales, entonces muy contenta con eso. Hice la ópera prima de un director que se llama Ulises Pérez, que todavía no se estrena, esperemos que pronto. Y una película que también la manera de hacerse fue muy libre, porque el director es artista plástico, se llama Artemio. Entonces con él también tuve la oportunidad de trabajar un poco más, eso, como decía, libre. Pero bueno, creo que en México, en América Latina ahorita hay mucho nuevo talento que me gustaría, pues sí, definitivamente colaborar, ¿no? O sea, ahorita no me vienen como nombres específicos, pero sí tengo ganas como de pues seguir abriendo las puertas por allá, ¿no? Pues muchas gracias, Mariel, un placer. Esperemos también que tu carrera esta doble sea triple o lo que haga falta, sobre todo siguiendo el cine que más propuestas hace, ¿no? Y con esto nos vamos a despedir ya por hoy. Vamos a ver ahora unas imágenes de la película y recordaros también que vamos a seguir teniendo pases en el Cinemaldi y os deseamos también mucha suerte, Nico y el equipo, y a ti también, gracias por haber estado con nosotros estos días. Eskerrik asko, guztioi, thank you very much y hasta pronto.